Así que me gustaría empezar con Esteban Rossi. Esteban, mira, nos hacen preguntas acerca sobre todo de las perspectivas, las posibilidades de las pequeñas empresas puedan producir productos con mayor valor agregado. Yo recuerdo que tú tocaste este tema, no sé si pudieras ampliar un poco al respecto y cómo pueden acceder a las tecnologías para hacerlo. Otra pregunta también nos habla de los comparativos de los datos en área sembrada, productividad, rentabilidad del cultivo en Colombia. Y también nos preguntan mucho cómo se ha analizado ampliamente y cuál ha sido el comparativo con datos. Por ejemplo, tú que estás cercano a New Frontier, ¿cuál ha sido el comparativo para analizar a Colombia en este momento y cuál es la perspectiva general, digamos? Como que nos solicitan que hagas un cierre sobre un diagnóstico, ¿cierto? Algo que genere un poco también de tranquilidad. Esteban. Tienes el micrófono apagado. Ahí, ya, ahora sí. Claro, adelante. A ver si te entendí bien. La pregunta es, ¿cómo se construyen los datos y cuál es como el tamaño del mercado potencial colombiano? ¿Sí es esa la Exacto, pregunta? exacto. Ok. No, pues mira, yo no quisiera comprometerme con una cifra exacta del tamaño del mercado colombiano en este momento, porque, y ya lo dijo Ionio también, em, tenemos que segmentar bien el mercado y distinguir muy claramente los nichos para los cosméticos, los nichos para los cosmecéuticos, los nichos para los magistrales y todos los productos de consumo masivo, digamos, como alimenticios y suplementos, para los cuales todavía no tenemos reglamentación, pero que son igualmente interesantes. Entonces, más que, digamos, que tirar unas cifras o que justificar unas proyecciones, yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer es hacer los productos, comercializarlos y construir información empírica a pequeñas escalas que muestre cómo se comportan estos productos en un mercado como el nuestro, en las principales ciudades colombianas y después en otras ciudades por el estilo en Latinoamérica. Y yo creo que esos datos a pequeña escala pueden ser mucho más valiosos para las empresas pequeñas y medianas, para los afiliados de Azocanacol y para los diversos emprendimientos, que proyecciones grandes basadas en el tamaño de la población o en el consumo de los cosméticos, eh, digamos, en el consumo del mercado cosmético tradicional, del cual sí hay datos muy buenos, ¿sí? Y la otra cosa que pienso que vale la pena mencionar ahí es que el mercado de los cosméticos y los cosmecéuticos es muy grande, es muy interesante. Como dijo Sonia, probablemente se va a contraer debido al COVID, pero al mismo tiempo es un mercado muy dinámico donde no hay monopolios naturales y donde hay mucha competencia y mucha innovación. Entonces, si hay un producto bueno de cannabis que sea capaz de posicionarse, si hacemos esfuerzos colectivos para posicionar marcas y productos y conceptos, creo que tenemos una oportunidad muy buena. Gracias, Esteban. Andrés, te quiero preguntar algo que tiene que ver, que está en relación con lo que acaba de mencionar Esteban, y nos dicen, ¿qué tan probable es convertir al eje cafetero en una área productora de valor agregado al cannabis, CBD, extractos, etcétera? No, es muy probable en el sentido de la oferta ambiental que tenemos, el espacio que tenemos productivo. Cuando digo oferta ambiental es la propiedad de los suelos, la fertilidad de los suelos, la oferta de lluvias, de brillo solar, todo eso que sería incluso para distintos modelos de producción, tanto bajo cubierta como a libre exposición, para distintas variedades. O sea, tenemos todo para hacerlo. ¿Dónde están las restricciones? Justo en temas de políticas. A pesar de que el eje cafetero hoy trata de ser una región que se piensa autónomamente en el marco, en Colombia tenemos un relativamente reciente, hace unos 8 o 10 años, tenemos una ley orgánica de ordenamiento territorial que establece otras figuras de ordenamiento territorial que van más allá de los límites político-administrativos. Tenemos, por ejemplo, las regiones autónomas de planificación. El eje cafetero se acaba de constituir, o se está terminando de consolidar como una región autónoma de planificación. Eso quiere decir que los 3 departamentos pueden compartir políticas, inversiones, todo eso. Sin embargo,
cada uno de los 3 departamentos tiene políticas agropecuarias diferentes. Y en el caso, por ejemplo, de Caldas, que tiene una política pública de desarrollo agropecuario y agroindustrial, esta industria no está identificada como cadena. Entonces, pasa más, yo digo, desde el punto, en concreto, desde el punto de vista agroecológico y de potencial productivo, tenemos todo el potencial, incluso todo el potencial para hacerlo, porque recogiendo alguna pregunta que leí también de las que han formulado las personas que están participando, incluso para hacerlo de una manera sostenible, es decir, sin afectar áreas naturales protegidas, sin acercarnos a zonas de reserva, respetando las delimitaciones y las zonas amortiguadoras de los parques nacionales. Tenemos cómo hacerlo y con muy buenos rendimientos productivos, pero el cuello de botella hoy está en las disposiciones políticas y en el marco político regional y nacional para impulsarlo como eso que se menciona como un gran clúster, digámoslo así, productivo, y para los distintos eslabones de la cadena, no solamente la producción primaria, sino también porque además de esa oferta ambiental, tenemos también en el eje cafetero inversionistas, empresas del sector, tenemos centros de investigación, universidades, tenemos el gran centro de biotecnología y biología computacional que tenemos en el país, queda en el eje cafetero, que se llama BIOS. Tenemos todos los elementos, pero hace falta los ajustes de marco político para desarrollar. Andrés, hablando de ajustes de marco político, nos preguntan acerca de planes de manejo ambiental que se está haciendo en cannabis. Muchas personas están sembrando sin mirar los requerimientos ambientales, ley segunda y demás leyes ambientales, lo cual van a ver perjudicados, nos preguntan específicamente. Sí, y a eso me refería respecto de que podemos justamente en el cafetero mostrar que es posible tener modelos que concilien con intereses de conservación y también de menores impactos ambientales. Ahora, lo que pasa en cannabis y pasa en cualquier sistema productivo, lamentablemente, es que tenemos una escasa capacidad de hacer control y ejercicio de autoridad ambiental por parte de quienes les corresponde, pero pues también pocas normas sectoriales específicas que establezcan los protocolos que ayuden a tener una industria realmente sostenible. Listo, perfecto. Quisiera pasar con Sonia. Nos preguntan acerca de, por ejemplo, ¿cuál sería el soporte científico sobre los efectos de cannabinoides en la piel? Sonia. También nos preguntan acerca de la red de empresas farmacéuticas con las que se puedan contactar o comunicar los productores. Si puedes dar algunos datos al respecto. Y están preguntando mucho cuál es la base o dónde se puede consultar la mención que hiciste acerca de los datos del INVIMA, el nombre de las 4 bases de datos usadas por el INVIMA. Nos dicen que consultaron, si tienes el link, si sabes cuál va a ser el acceso. Tienes el micrófono cerrado, Sonia. Bueno, con respecto a lo primero que me comentas de las evidencias científicas, pues la piel es un órgano que ha sido ampliamente estudiado. Bioquímicamente sabemos cómo funciona la piel, sabemos qué células están en la piel. También el sistema endocannabinoide se ha estudiado ampliamente. Hay densa información científica donde se reportan los efectos del CBD y a qué células específicamente el sistema endocannabinoide o la alteración del sistema endocannabinoide, digamos que lo altera o lo puede afectar. Entonces, de eso hay muchísima información científica. Aún hay en estudio, de hecho, los mecanismos a través de los cuales el CBD es capaz, o el fitocannabinoide, como les decía, esa llave, es capaz de encajar en esa cerradura, esos mecanismos están en estudio. Sin embargo, hay densa información científica que corrobora los efectos de los cannabinoides en la piel. Con respecto a las bases de datos, las bases de datos se encuentran en el artículo 4 del decreto, de la decisión, 833 del 2019. En la decisión están, pero son las listas de la FDA de Estados Unidos, la lista de ingredientes del PCSP, que fue el ejemplo que yo mostré, las directivas o reglamentos de la Unión Europea y el listado de ingredientes cosméticos de Cosmetics Europe. En la decisión 833, artículo 4, están especificadas las 4 bases.
los establecimientos fabricantes no solo de productos farmacéuticos, sino de productos cosméticos, de alimentos, bebidas alcohólicas, certificados que cuentan con aval, están en la página del INVIMA, lo pueden ubicar en trámites y servicios, datos abiertos. Allí están todos los establecimientos que tienen la autorización del INVIMA para fabricar productos. Por ahí leí algo y hay que aclarar algo. No es que haya un establecimiento de cosméticos que tenga específicamente autorización para fabricar productos con cannabis. En general, los establecimientos de cosméticos pueden fabricar, cualquier establecimiento de cosméticos puede fabricar productos que contengan el cannabis. Él debe tramitar el laboratorio la notificación sanitaria obligatoria del producto como tal, pero él puede fabricarlo. Y es nombre del laboratorio, de los laboratorios, tanto cosméticos como farmacéuticos, están en la página del INVIMA, en la ruta que les comento, trámites y servicios, datos abiertos. No sé si hay algo que se me queda, por favor. No, Sonia, nos preguntan algo muy específico de tu experiencia con el laboratorio y es, ¿se puede poner en las etiquetas de un cosmético que se hicieron estudios in vitro? Las pruebas in vitro, eso es un término que está asociado a los fármacos. Nosotros en la industria cosmética se habla de estudios clínicos comprobados. Eso se hace... ¿Perdón? ¿Alguien me habla? Ronald. No, así Andrés, que tenía el micrófono abierto. Ah, ok. La del término in vitro es un término usado en los fármacos, no en los cosméticos. En los cosméticos es común encontrar clínicamente probado o clínicamente comprobado. Esto se hace en laboratorios, tú llevas tu producto en desarrollo. Ejemplo, tú quieres, no sé, determinar la efectividad que tiene un producto como antioxidante o la dosis del activo que tú quieres o que tú crees que te está haciendo un efecto antioxidante. Tú lo llevas a un laboratorio específico y contratas unos ensayos. Ellos hacen unos ensayos de determinada forma, eso lo hacen varios laboratorios y te dan, digamos, un resultado. Esos son los productos que encontramos clínicamente probados. Pero productos que en las etiquetas diga in vitro, eso generalmente es para farmacia. Listo, Sonia. Quisiera continuar con el mismo tema del INVIMA y para eso, María Alejandra, quiero preguntarte ¿cuál es el proceso ante INVIMA para adjuntar documentación a una solicitud de licencia de derivados solicitada a MinSalud? La solicitud ya fue pasada al INVIMA, nos preguntan, como algunas características y componentes básicos de este proceso. No, espera, ese es un tema que no es relativo a los cosméticos. Esa pregunta no es relativa al cosmético. En cuanto a cosmético, eso ya tiene que ver con las licencias de fabricación. Sí. Sí. Sí, no, y ahí lo importante es que realmente es un trámite interadministrativo. El Ministerio de Salud es el que está pasando todo el expediente al INVIMA, tanto los que fueron radicados, las solicitudes de licencia como las solicitudes de modificación. Eso es un trámite interadministrativo. Y en la última, nosotros nos reunimos con el INVIMA justo para entender un poco cómo iba a ser esa dinámica. Ahora que pues, asumían estas nuevas funciones, ellos nos dijeron que básicamente entre el Ministerio y el INVIMA van a dar prioridad a procesos o a solicitudes de modificación más urgentes y ellos van a establecer un trámite un poco más expedito para justo pasarse esa información desde una entidad hasta la otra. Pero el proceso total de traspaso de información entre las entidades es interno, interadministrativo, y yo me imagino pues que eso va a tardar un año por mientras termina de finalizar. Si alguien necesita, digamos, pasar un sentimiento de urgencia para que el INVIMA tenga conocimiento, mi consejo sería una comunicación tanto al Ministerio de Salud como al INVIMA, pidiendo que hagan expedito el traspaso de información al INVIMA, pero es un proceso administrativo. Listo, María Alejandra. Yo te envié las preguntas sobre los temas generales. ¿Crees que tengas que hacer alguna intervención al respecto de este mismo tema? ¿Del mismo tema del INVIMA? ¿Alguna ampliación? Sí.
No, yo creo que sobre ese trámite está bien. Sí vi un par de inquietudes sobre la, la, la condición que hoy en día tienen la protección para los pequeños y medianos cultivadores. Hoy en día los que hacen transformación de derivados, digamos que tienen la obligación de usar el 10% del cupo asignado en asociación con los pequeños y medianos cultivadores, y en efecto el proyecto de modificación en efecto no prevé esa obligación, hace un cambio porque sí establece, ahora es una obligación de compartir y de transferencia de tecnología a los titulares de las licencias, incluso una obligación de asesoramiento a los pequeños y medianos cultivadores. Entonces, la respuesta es sí, el proyecto no está previendo esta carga del 10%, pero tenemos que ver una vez más, es importante que sepamos que se presentaron comentarios de la ciudadanía al proyecto, por lo que es posible que el final pues se modifique, ¿no? Tenemos que ver qué se comentó, qué la ciudadanía dijo sobre ese punto en específico. Y vi una inquietud también adicional sobre potenciales demandas por derechos de obtentor que pudiera recibir Colombia. Eso es una respuesta que pues yo no puedo dar porque es un tema fáctico que desconozco, pero lo cierto es que para el registro de las semillas, y eso está en la resolución 3168, y hay que tener presente que la resolución 3168 es una resolución de semillas del país en general. Sí, está dentro de mi presentación, está dentro de ese cuadrito verde de normas que van jugando en paralelo con el marco normativo del cannabis en especial, pero la resolución de semillas prevé, dentro del procedimiento para informar la fuente semillera, se prevé o se exigía informar si la semilla era de quién era, del cultivador o de un obtentor, es decir, que en principio cuando se informaron, pues debió haberse informado si ya había unos derechos garantizados de un obtentor anterior, pero pues si no se hizo, pues yo creo que ahí tendrá que evaluarse caso a caso, ¿no? Pero en principio sí debía informarse si se querían utilizar esas semillas. Esas serían las preguntas importantes. No sé si haya más preguntas adicionales que hayan surgido. Sí, María Alejandra, nos preguntan sobre todo cuál es la principal tarea, desafío jurídico de las empresas de cannabis. ¿Qué consideras dentro de la experiencia que tienes hasta este momento en asesoramiento? ¿Cuál es esa tarea principal del fortalecimiento que tenemos que tener las empresas y quienes nos dedicamos a la industria? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que un punto importante es también, como lo dijo Andrés, hay que apoyar todos unidos acá a que la promoción ante las entidades gubernamentales, pues demostrar la importancia. Yo creo que es importante siempre hablar con números, con mercados, con estadísticas, que al final pues permitan al gobierno escuchar un poco más por qué es importante que nos sigan apoyando en el desarrollo de la industria. Entonces valoro mucho las actividades de las agremiaciones en ese aspecto. Otro punto importante es, bueno, y eso es no solo para cannabis, en general es dar cumplimiento, ¿cierto?, a lo que tenemos hoy en día. En tema de cupos, por ejemplo, yo he escuchado, yo no sé qué tan cierto sea, pero yo he escuchado a la subdirección del Ministerio de Justicia que han indicado que hay licenciatarios de cultivo no psicoactivo que no han solicitado cupos y que en parte eso demuestra que hay algunos licenciatarios que no quieren desarrollar las actividades de la licencia, otros no han podido utilizar los cupos que han solicitado de una forma diligente, ya se prevé la posibilidad de cancelarlos, es mejor hacerlo cuando no se pueden utilizar para evitar un poco que eso afecte a los cupos que vienen en los años subsiguientes. Y bueno, no, y yo creo que hay un trabajo importante en términos de educación, ¿sí? Y porque el país de todas maneras, y todavía pese a que esta norma ya pues tiene varios años de haber sido emitida y el decreto 613, que es el que más fuerza ha tenido en efectos prácticos en el país, pues todavía nos encontramos con muchas personas que que siguen entendiendo el cannabis como una sustancia psicoactiva ilegal, y hay que iniciar siempre una charla un poco educativa. Entonces yo creo que los licenciatarios también pueden hacer un ejercicio importante de educación en general para que el país entienda un poco más este mercado dentro de la legalidad que ya tenemos.
Listo. Sonia, tienes la palabra, pero antes, para intentar revolucionar un poco este final, María Alejandra, Andrés Felipe, ¿tú crees que debe fortalecerse algo más allá de lo que ya está descrito, ¿cierto? De lo que nosotros en nuestra misma experiencia hemos tenido en cuanto al relacionamiento interinstitucional para que haya una mayor amplitud de la educación al respecto de la industria del cannabis? Ahora sí, Sonia, te dejo la pregunta, Andrés. No sé, yo había visto una inquietud que me pareció bien interesante y es sobre el tema de los subproductos de la industria del cannabis, que si se puede hacer algo con la parte de subproductos. Es un tema bien interesante. Hay mucho todavía por investigar en cuanto, por ejemplo, raíces o después de las extracciones, el material vegetal, lo que queda, digamos, de la extracción. Y en cuanto a la belleza, hay mucho todavía que se puede hacer con esos productos, con ese subproducto, digamos, por ejemplo, la inclusión en exfoliaciones, por ejemplo, en exfoliantes. Entonces hay mucho todavía que se puede hacer con la planta a nivel de lo que son los productos de belleza. No sé si se me queda algo más, por favor. No, Sonia, no veo otras preguntas al respecto de la evolución del producto cosmético. Entonces pasemos con Ronald. Ronald sí tiene unos temas bastante interesantes que estamos ampliando la información acerca del tema de los empaques de alimentos y todos los usos diferentes del cáñamo para este proceso. Sí, es bueno, he estado leyendo algunos, pero quería primero matizar algunos puntos que he estado escuchando muy importantes. Por ejemplo, el crecimiento de la industria. Yo pienso de que el crecimiento de la industria, en los 14 años que yo llevo, hice un estudio de macrotendencia de la evolución del cáñamo industrial en Latinoamérica, porque he estado trabajando con varios países. Yo al principio pensaba, como todos, que el CBD iba a ser una mayor influencia en todos los aspectos económicos, ¿no? de interés económico. Pero cuando llegué a Latinoamérica surgió que el mayor interés en realidad es social. El mayor interés es alimentación, es capacitar, es educar al agricultor con unas nuevas experiencias que le sean más rentables y que formen una alianza mejor con otras cooperativas o con otros agricultores. Yo pienso, no sé si me equivoco, espero no, que la industria de la fibra y la alimentación es una industria que puede tener una cabida sólida en el país, ya que influye el incremento o influye de que empresas que ya están en el mercado puedan ampliar solamente sus usos de las materias primas con las que nosotros trabajamos y de esa manera tener nuevos productos objetivos. Yo, francamente, la evolución que he visto en la alimentación en Europa ha sido una mayor evolución que el medicinal. Lógicamente no lo descarto. Yo colaboro, por ejemplo, con la Asociación de Veteranos de México y Estados Unidos, y para mí uno de los objetivos principales es los productos medicamentosos para la área de cíticos, perdón, ¿no? Entonces, creo de que también hay un punto de influencia que tenemos que tener, que la fibra y alimentación, al margen de lo que es el medicinal, que también es muy interesante. No los pongo en relativa importancia, pero sí quiero de que se marque, porque no se habla de la fibra, no se habla de alimentación, y creo que es un marque muy importante porque no solamente es humano, sino también es animal. Y otra cosa que quería también comentar es el valor añadido de lo que son el I+D en los productos de innovación. Por ejemplo, el eje cafetero. Ahora mismo Japón, Estados Unidos, China están comprando productos enriquecidos con CBD, como café, como té, como infusiones, un montón de cosas. Mejor dicho, el I+D de la creatividad del ser humano, y en eso los latinoamericanos somos especialistas en eso, buscarnos la vida de una forma inteligente y dinámica. Yo creo que lo añadido es realmente en buscar un producto final. No, sigan ustedes pensando en vender al por mayor y están enriqueciendo a otro. Mejor dicho, si tú vendes al por mayor a uno, en tu cara lo van a vender en 10, pero en tu misma cara. No comprendo cuando en realidad deberían de luchar por sacar adelante un producto, un valor añadido que compita verdaderamente
con las demás industrias de que están compitiendo con nosotros. Señores, nuestro valor añadido en económico va a ser mucho más influyente que a la hora. ¿Ustedes creen de que un producto de China que llega al mercado latinoamericano, un producto que llega de Polonia, un producto que llega de Europa, puede competir con un producto que se haga aquí en la vida? Entonces pienso que eso deberían de investir. Mejor dicho, darle más paulatinidad y verse más ingeniosos en los derivados que podríamos hacer. Y después en los tipos de equipos que se están comentando. Hace poco comenté sobre el tema de las cañas, de la industria de la caña. Pienso de que es algo que no lo hemos observado correctamente. Pienso que esa industria es un valor añadido importante para la industria del cáñamo y de las transformaciones del CBD, de las estructuras, porque son grandes productores de etanol, son grandes productores de energía, frío y calor. Entonces, hay un valor añadido que me gustaría explotar. Yo estoy colaborando con una cooperativa, con Ecomédica, estoy colaborando con Florida Valle del Cauca, justamente para este tema. Quiero tener reuniones con los ingenios, no he podido tener todavía ninguno. Estoy intentando que alguna entidad de ingenio me pueda atender para poder desarrollar mi idea, que igual puede ser equivocada o no, o puede ser una estrategia importante a seguir, ¿no? Y no pensar en quitar la caña, sino en unificarla, porque el barbecho de la caña con el cáñamo ya se ha utilizado en Europa y es totalmente eficaz porque la caña suelta mucho nitrógeno que el cáñamo lo absorbe correctamente y sale más fibra. Después, mencionando, por ejemplo, hay algunas cosas que me han preguntado sobre las búsquedas de información. Yo cuando inicié todo esto, cuando inicié hace 17 años mi carrera con el cáñamo industrial, yo intenté buscar información en España y no la encontré. Mejor dicho, información en español, muy poco. Yo la información correcta que encontré de industrias que me llevaron a una línea correcta eran, por ejemplo, checa, que es Conopi, o alemán, que es Hanf. Esas palabras correctamente en Google, como industria Han, industria Gen, te permiten entrar a empresas que ya están desarrollando estas industrias y puedes tener una visión clara. Yo por eso que yo en su momento quise organizar una visita a empresarios que estén realmente interesados en el desarrollo de esto y tengan una economía que se los permita, realizar una visita a la República Checa, a Austria, guiados por mí, y presentarle las industrias que realmente están funcionando con este tema, porque es muy bonito que te cuenten el cuento de Caperucita, pero si no ves el lobo, no vas a verlo nunca. Hay que ver toda la industria, hay que ver una imagen clara de lo que quieres desarrollar, cómo lo quieres desarrollar, y en ese momento la teoría se une a la práctica y se convierte en una razón ya más clara, ¿no? A ver, contestando a las preguntas que me habían hecho, el tema de empaquetes de... Dime. Ronald, si me permites, yo me quiero despedir acá en este momento. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Los dejo con Estefanía Sánchez para continuar con el conversatorio. Ella tiene las preguntas competentes con tu tema y con el tema de Andrés Felipe para cerrar. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Vale. Bueno, no me voy a enrollar. Termino en 2 minutos. El tema de los empaquetes de alimentos creo que es algo que deberían de comentarlo con Sonia, por ejemplo. Creo que ella tiene la misma línea de cosmética, es muy parecida a la línea de los protocolos y normativas que uno tiene que actuar dentro del área de fabricación como tanto fuera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, uno de los valores añadidos que yo tengo aquí justamente es el producto final. Entonces, el producto final entra en una línea de cuando yo salgo del secadero, que es mi último GMP, entra al área de transformación, que es cuando ya entran los protocolos de sanidad, que son los que hacen de que este producto tenga un INVIMA, ¿no? Correcto al final. Entonces, creo que por ahí podríamos actuar con la señora. Después, ¿qué avances, qué oportunidades hay para el cáñamo en realizar en paquetes? Lo he comentado, la semilla pelada es una gran oportunidad. Las semillas enteras enriquecidas con canela para los diabéticos es increíble. El aceite en sí. La producción del aceite va a ser muy necesario para todas aquellas empresas que están haciendo extracción, porque van a tener que utilizar la extracción para poder enriquecer los aceites, porque el aceite de CBD no existe, es el aceite de cáñamo, el aceite de olivo, el aceite de coco enriquecido con la extracción del CBD que se saca de las flores de CBD. Después, es posible para los pequeños agricultores sembrar y transformar el cáñamo en omegas, harinas.
Sí, más bien la línea de alimentación de lo que son omegas, harinas y proteínas no es una inversión costosa. Con la unificación de 10 o 15 agricultores pueden crear una cooperativa y pueden transformar perfectamente. La inversión de las máquinas para alimentación no son costosas. La máquina de pelado puede estar en unos 35.000 euros, 40.000 euros, dólares, perdona. Y la de estrujado no es una inversión de más de 10.000 dólares, así que puedes tener una línea de envasado previa para poder estudiar tu demanda correctamente. Después me preguntan sobre Argentina, ya he comentado en privado a la señora Argentina, es hacer un proyecto, mejor dicho, los países en realidad, los políticos de los países con los que estoy trabajando, no es que te quieran decir no a los proyectos, lo que pasa es que te dicen no porque ignoran lo que tú quieres hacer realmente. Entonces, hasta que tú no les presentas un proyecto y desarrollas toda tu línea de actuación, toda tu trazabilidad, ellos seguirán dudando que tú estás intentando engañarles o intentando ver otro tipo de productos. Y eso ya lo tengo claro, ¿no? Cuando tú le entregas toda la información al político de turno, lo ve claro, tiene dos opciones, o copiártelo o desarrollarlo contigo. ¿Qué tipo de suelo, ya para acabar, qué tipo de suelo les gustaría de cáñamo industrial? Por lo general, en exterior yo he tenido muy buena experiencia con la tierra arenosa arcillosa, porque el cáñamo industrial requiere una profundidad de raíz y bueno, y para eso necesita suelos que estén blandos y que les permitan regresar correctamente. Ya está. Gracias. Ronald, muchas gracias. Antes de que te despidas, queríamos hacerte unas últimas dos preguntas que nos hacen y que además es muy recurrente. Nos dicen aproximadamente desde tu perspectiva y con la experiencia también que llevas con las empresas con las que trabajas y con los pequeños cultivadores con los que también estás realizando proyecto, ¿cuánto tiempo estimas que se desarrollará este mercado y el cáñamo podrá convertirse en un producto para el mercado colombiano? Sí, es muy fácil. Después de las pruebas de evaluación agronómicas. En el momento que terminemos las pruebas, empiezan ya, todo el mundo puede ya comprar las semillas porque ya habremos hecho la selección de las variedades que funcionan bien en las regiones o en las subregiones con las que estamos trabajando. Simplemente ya es llegar a los acuerdos con los agricultores, comprar la semilla, traerlas de Bulgaria y empezar a trabajar. Perfecto. Creo que para febrero o marzo del próximo año estamos trabajando, empezando ya. Listo, Ronald. Por favor, déjanos, menciónanos tu correo para que las personas puedan contactarte o un sitio web al que puedan buscarte. Bueno, mi correo electrónico es mi mismo nombre, ronaldcoquis@gmail.com, y ya cualquier cosa me dejan un mensaje y les atiendo con gusto y francamente les agradezco mucho. Ha sido una iniciativa verdaderamente enriquecedora, ¿no? Me ha gustado mucho. Les felicito por esta iniciativa, ha sido francamente muy bien. Hay más de 100 personas que han estado conectadas. Sí. Eso francamente es un éxito. Les felicito. Muchas gracias a ti, Ronald, y también respondo a un comentario que nos dejaron en la casilla de preguntas. Nos preguntan para los ingenieros agrónomos si es posible que podamos abordar en términos más específicos el cultivo y la transformación de cáñamo. Es algo que nosotros ya habíamos conversado y la respuesta es que sí, vamos a profundizar en este tema, así que pues nosotros les estaremos informando y también pues les dejaremos los contactos de todos los panelistas en las memorias que compartiremos. Así que, Ronald, muchísimas gracias. Para finalizar, gracias a ti. Para finalizar, esta pregunta va dirigida a Andrés Felipe y nos hace referencia a una pregunta que ya nos había dado Carolina anteriormente, y es desde tu perspectiva, ¿cómo podemos hacer que fortalecer de manera interinstitucional para que podamos crear políticas al respecto de la educación del uso del cannabis con fines industriales? Ok, en general yo creo que lo que conviene es la acción colectiva y lo que hay que buscar es la acción colectiva, abrirse a los diálogos. Nosotros tenemos la fortuna en Colombia de tener un marco constitucional, de la Constitución del año 91, que establece que no solamente para aspectos más formales a la hora de los mecanismos de participación o de las instancias, sino realmente de configurar una relación alrededor de un Estado social de derecho, significa un nivel de diálogo entre todos los sectores y entre el Estado y la sociedad civil que supone que las prioridades de la sociedad civil, o sea, que somos todos partícipes de la construcción, que ya no es solamente el gobierno el protagonista de la construcción de lo público, sino que somos todos,
quienes gobiernan y quienes estamos, digamos, quienes estamos más en el espectro de la sociedad civil, los que decidimos el rumbo por el que vamos. Eso lo menciono porque cualquier diálogo lamentablemente se queda solo en intenciones si no logra permear una instancia de política. Pero también lo menciono porque nosotros lamentablemente en nuestro país confundimos políticas con leyes. Y a la hora de demandar desarrollos políticos y desarrollos sectoriales que tengan respaldo de política pública, pensamos que lo que hay que hacer es una norma. Pensamos que lo que hay que hacer es una ley o una resolución o algo que nos marque una conducta y un marco de conducta por fuera del cual, si no nos comportamos, somos sancionados. No, yo creo que la construcción de política es una cosa que es mucho más amplia, que vuelvo y digo, creo que en el espíritu de la Constitución del 91 está así previsto, y es el tema de encontrar los mecanismos para el beneficio colectivo. Esto es una cosa, o sea, lo que acabo de plantear es algo muy genérico, pero que de fondo es lo que tendremos, creo yo, que reflexionar como sociedad y como comunidad y como nación, que las responsabilidades no son solamente de la institucionalidad pública, las responsabilidades son de todos, y todo lo que tenemos que hacer para avanzar, para que avance el desarrollo de esta industria, de este sector, lo podemos hacer quienes estamos en el sector, pero no solamente desde nuestros esfuerzos privados, no solamente construimos, porque lamentablemente también en eso hemos caído en esa confusión, que quienes aportan y hacen mucho por el fortalecimiento sectorial desde el sector privado, muchas veces recurren en discursos como los de: es que yo ya estoy haciendo patria porque genero empleo, ya estoy haciendo patria porque pago mis impuestos, yo ya estoy haciendo patria porque hago tal o cual cosa que es una obligación económica asociada a su actividad. Y lo que tenemos que hacer es mucho más incidencia política, mucho más diálogo político, mucho más puesta en común de lo que son las prioridades y las necesidades, y ese debate público va a enriquecer todo y va a enriquecer lo sectorial. Entonces, para abrir escenarios y políticas y que se formulen políticas respecto de una mejor educación, lo que tenemos es que todos quienes estamos involucrados en esta industria, abrirnos al diálogo, hablar de las potencialidades, hablar de las demandas, no seguirnos creyendo y nosotros mismos alentando mitos. Previo a este seminario, yo tenía una conversación en la semana con Esteban y hablábamos mucho de eso. O sea, alrededor hay muchas prevenciones alrededor del cannabis mismo, pero ahora incluso entre los promotores y participantes de la industria del cannabis alentamos ciertos mitos que tampoco ayudan a que tengamos claridad de lo que realmente podemos tener como industria. Entonces, abrirnos al diálogo, transparentarlo todo, generar espacios como este, creo que ahí están las claves para que construyamos un entorno propicio para el fortalecimiento de toda la cadena. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo sí hay otras preguntitas que no quisiera dejar ahí, pues como sin responder. Si hay algunas que no alcanzamos a responder, nos pueden escribir al correo de azocanacol@gmail.com y trataremos de darle respuesta con nuestros asociados y colaboradores, incluso con ustedes mismos como panelistas. Hay una que me parece muy interesante y es qué tipo de certificaciones, Global Gap, Rainforest, etcétera, nos pueden servir como modelo a seguir para el modelo de producción de cannabis y de cáñamo. No sé quién nos puede ayudar en esa respuesta, si Ronald tal vez estás más relacionado o de pronto Esteban puede ayudarnos. Yo pienso que Ronald, sí. No entendí bien tú? la pregunta, no he entendido bien. Repítela, por favor. Sí, dice qué tipo de certificaciones nos pueden servir como modelo a seguir para el modelo de producción de cannabis y de cáñamo. Vale. Sí. Bueno, principalmente cuando nosotros hacemos las exportaciones de la flor a otros países, nos piden lo que es el GMPA, que son las buenas prácticas agrícolas. Esa parte es esencial, sin eso no podríamos nosotros entrar en ninguna área de comercialización, ni podríamos entrar en ningún laboratorio, ninguna empresa. Esa es la única de que te da toda la trazabilidad que permite vender correctamente tu producto. No sé si es lo que estaban buscando responder. Esa es la pregunta, digo, la respuesta. Perfecto, Ronald, muchas gracias. Otra para Andrés, me parece importante, dice, aprovechando pues lo que mencionas respecto al eje cafetero, ¿cuáles ves que pueden ser la logística para la salida de productos desde el eje cafetero hacia el mundo? ¿Carreteras, puertos, aeropuertos? Bueno, no, sin duda, pues el eje cafetero
tiene restricciones respecto de su ubicación. También hay desarrollos de infraestructura pues, vial y de transporte y de logística que han mejorado. Pero yo creo que incluso, y esto no solamente es para el cannabis, la clave está es en agregar valor, diversificar los productos y aprovechar más, llevar más a la diversificación de productos para que la logística no resulte o el transporte en particular, no resulte una representación, un cargo muy importante dentro de los costos de producción y comercialización. Voy en la línea de lo que planteaba Ronald, o sea, nosotros no tenemos que seguir produciendo y vendiendo al por mayor materias primas, porque ahí es donde la logística nos representa costos que son bastante onerosos. Y toda vez que no podemos modificar ni nuestra ubicación, ni podemos traer barcos hasta Manizales o hasta Pereira, pues lo que tenemos que hacer es cómo llevar hasta los puertos productos con valor agregado y con mayor desarrollo industrial para agregarle más valor allí. Exactamente. Sí, Andrés, te apoyo con eso. Perdona, un inciso nada más. Hace poco estuve en Vichada. Unas tierras magníficas, estupendas, arenosas, arcillosas, maravillosas, toda llana, toda igual. Gran problema, no habían carreteras, solamente puedes entrar en el verano. Si te quedas en el invierno ahí no sales, porque es imposible más. Si nos pilló una lluvia y para salir de ahí fue espantoso, porque salimos directamente por el río, entre palabras, ¿no? Pero a pocos kilómetros había una plantación de palma. Y yo pienso de que si se logra unir lo que es las industrias, por ejemplo, porque esa plantación de palma ya tenía todas las carreteras hechas, todos los accesos hechos, solamente de que los camiones pasan con tanta agresividad de que no se puede hacer una estructura sólida, tienen que hacer una estructura de tierra, que esas cada 5 o 6 meses hay que volver otra vez a hacerlo. Esto que comento parece insignificante, pero es muy importante, porque cómo sacas tu producción, ¿no? Cuando tienes como tierras embichadas, por ejemplo, magníficas tierras, y grandes extensiones llanas, ¿no? ¿Cómo sacas de ahí? Y nosotros hicimos varios estudios, hasta, como dice Andrea, hasta por barco, hicimos un estudio de río, crear una plataforma de que se cargue a 4 o 5 camiones y poder transportar, pero también era inviable, ¿no? Porque al último el valor de añadir la materia prima no era objetivo. Entonces, al final, la solución era plantear la transformación dentro de la zona. Planteas la transformación directamente, estás todo el invierno transformando y en el verano sacas tu producción directamente al mercado. Y ese es el valor añadido. Listo, finalizando, esta sí es la última, me parece muy valiosa como todas. Una discusión que estábamos pues revisando en el chat, finalmente solicitando si estamos en la capacidad o podemos entregar algunos datos más reales de los costos de producción. Y finalmente me voy a remitir a la pregunta, textualmente nos dice, ¿qué tan real es la oportunidad de los derivados colombianos en mercados internacionales en cuanto a costos, frente a países protagonistas de la industria, puesto que los modelos de negocio que tenemos están orientados a la exportación? Pues perdona, es un valor añadido importante, mejor dicho, la mano de obra que tienen ustedes no la podemos comparar con la mano de obra europea. Yo, por ejemplo, en una hectárea de fibra me suelo gastar entre 2.000 y 2.500 euros. El último estudio que hice en Colombia me salía por menos de 800 euros. Sembrar alimentación me sale en Europa por más de 3.800 euros todo preparado. La última valoración que hice en Colombia no llegaba ni a 1.500. Entonces, el valor añadido es la mano de obra. Tienen mucha mano de obra que pueden utilizar y de ahí a que lleguen a la industrialización todavía queda unos cuantos años. Perfecto. Bueno, son las 1:03 p.m. Hemos dado cumplimiento a nuestra agenda. Les agradecemos muchísimo a todos los panelistas que nos acompañaron, a Ronald, a Sonia, a María Alejandra, a Andrés Felipe, nuestro presidente, a Esteban, a New Frontier, pues que no pudieron acompañarnos en el conversatorio, pero también estamos atentos a recopilar las inquietudes que se generen y trataremos de darles respuesta. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes que todavía nos están acompañando, demostrando pues que es un tema de mucha importancia y que finalmente creemos que sí cumplimos con el objetivo de poder dilucidar estrategias para consolidar y adaptarnos al momento que vivimos actualmente. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Por favor, les dejo cada uno que pueda, por favor, dar su teléfono y correo. Ya Ronald nos los dio, nos faltaría Sonia, María Alejandra, Esteban Rossi.
Sí, los míos estaban en la presentación como última diapositiva, los datos de Azocanacol. Bien. Igualmente, mis datos también están en la última diapositiva, sin embargo, igual es mi nombre, mariapacheco@dentos.com, y también está el dato de las redes sociales y los números de la firma. Sí, lo mismo. Mis datos también están ahí. Muchas gracias, Estefanía, Andrés Felipe y Carolina por la organización y todos los esfuerzos. Y estamos pendientes de continuar respondiendo preguntas porque pues igual nos quedaron por ahí 50 preguntas en el chat que no alcanzamos a responder específicamente. Muchas gracias a todos. Por mi parte, cualquier cosa, pueden seguir molestándome que les contestaré todo lo que quieran. Ay, muchas gracias. Eso vamos a hacer. Entonces, seguro les estaremos enviando preguntitas para que por favor nos ayuden a darle respuesta a todos los empresarios que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias también a Ingecol, que ha patrocinado y que también ha contribuido a que podamos hacer posible esta conferencia, a FIACOL, Federación de Ingenieros Agrónomos, a CANAB, al Observatorio de Cannabis en Colombia, y a los demás colaboradores que nos han estado acompañando, claramente Colombian Extract, Denton, Cárdenas y Cárdenas, Cubican Group. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos pronto. Que estén muy bien y feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias, gracias. Hasta luego. Mi amable, nos vemos.